y rajarse para el interior del país. Y ahí empezó a complicarse, Teresa, la cuestión. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. En esa línea de lo que estaba planteando Menchi, te pusiste brava en un momento, doctora, golpeaste la mesa, pero sobre todo quiero entender por qué te pusiste brava focalizándote a cierto sector empresarial. ¿Por qué te dirigiste? ¿Cuáles fueron las razones? Bueno, resulta que la Fiscalía General del Estado armó este plan de respuesta al coronavirus y conformamos un grupo de equipos fiscales. El Poder Ejecutivo primero decretó la alerta sanitaria, que tiene una connotación jurídica diferente al decreto posterior donde ordena la cuarentena sanitaria, que son conceptos jurídicos distintos con alcances diferentes. Entonces, y también que posibilitaba la aplicación de la ley, específicamente la 716/1996, que es el artículo 10, inciso B, que se refiere al tema justamente de la violación de la cuarentena. Entonces empieza a suceder que observamos una circulación excesiva de vehículos y de personas, ¿verdad?, que llamó la atención. Y nosotros estamos trabajando en conexión directa con la Policía Nacional, ¿verdad? Y los problemas fundamentales, de acuerdo al informe que nosotros recibimos y todos, ¿verdad?, diariamente al Ministerio de Salud, los lugares de contagio, ¿verdad?, están centrados en Asunción y en el Departamento Central. Esos son los lugares de problema. Empieza esta circulación masiva y entonces aparentemente quedaba como que no se estaba realizando un control o un trabajo, ¿verdad?, conjunto, ¿verdad? Entonces allí vimos la necesidad de salir a la calle, ¿verdad?, y de, con la Policía Nacional, ubicarnos en aquellos lugares claves de acceso a la ciudad de Asunción y lugares así críticos dentro de la ciudad. Y empezamos a parar, vehículo por vehículo, así se hizo un trabajo así muy fino, vehículo por vehículo, hablar con cada una de las personas, y las personas nos empezaron a mostrar su constancia, ¿verdad?, expedido por las empresas proveedoras de servicio exentas de cuarentena autorizadas por el decreto. Entonces, aquí el problema no era de la persona individual, del ciudadano individual, era una cuestión empresarial, donde la empresa que tenía esa excepción, ¿verdad?, nosotros notamos que estaba realizando su trabajo normal, el trabajo que realiza normalmente en cualquier época del año. Y resulta que el decreto era muy preciso y hablaba y mencionaba de aquellas actividades que eran imprescindibles. Entonces nosotros vimos la necesidad, ¿verdad?, le pasamos todo este insumo, estos datos que obtuvimos en calle a la Fiscal General del Estado, lo que motivó que ella presentara esa nota al ministro Mazzoleni, donde nosotros decíamos que veíamos la necesidad de hacer una revisión de ese decreto, porque ese decreto era la norma. Y ahí se ajustó la tuerca. Y ahí entonces fue una crítica constructiva, ¿verdad?, y que trabajamos con el Poder Ejecutivo, con la ministra Liz Kramer, fundamentalmente, que está acá presente, con la ministra Seyfarth. Estuvimos trabajando, ¿verdad?, como para modificar, ¿verdad?, y ajustar ese decreto. Teresa, para que quede claro qué es delito, hoy tenemos una cuarentena. Sí. ¿Verdad? Tenemos una Sí, cuarentena sí. y además, digamos, tenemos una alerta sanitaria. Si una persona estuvo en contacto con alguien que está bajo sospecha de que pudo haberse infectado con el virus y que supuestamente debe guardar cuarentena, rompe esa cuarentena, se reúne con otras personas bajo riesgo de contagiarlas, ¿está cometiendo un delito? Sí. La ley 716/1996 es la que establece la sanción para aquellas personas que violan la cuarentena, ¿verdad?, que va de una sanción de pena de penitenciaría que hasta los 4 años. Aquí es muy importante hacer unas precisiones, ¿verdad? Resulta que se dan los siguientes casos. En primer lugar está el caso de las personas que vienen del extranjero, ¿verdad?, y que necesariamente tienen que venir a guardar el aislamiento social Obligatorio de 14 días, ¿verdad?
y que esa comunicación, al ingresar al país, las autoridades respectivas le comunican y estas personas asumen esa obligación bajo la figura de la declaración jurada. Estas personas tienen que ir a su domicilio y cumplir esa cuarentena. Tuvimos un caso de un empresario que no cumplió la cuarentena, que salió en 3 oportunidades del país y fue objeto de una citación indagatoria, que es uno de los mecanismos de inicio de proceso penal, también como lo es la imputación. Ese es el caso, ese es un caso. El otro caso es de aquellas personas que dan COVID positivo. Sí. COVID positivo con análisis positivo. Sí. ¿verdad? O sea, saben fehacientemente Sí. que tienen el virus. Exacto. Y esas personas están siendo monitoreadas por un mecanismo por el Ministerio de Salud. Esas personas violan esa cuarentena, eso se registra, tenemos un registro especial porque hay un sistema que está registrando esa violación. Y entonces allí lo que nosotros en este momento hacemos es acompañamos al Ministerio de Salud para realizar no la verificación ya porque tenemos ya la prueba documental, ¿verdad? Sino para ir a advertirle de la situación, ¿verdad? Y verificar Pero ahí si doctora... esta persona, perdón, dónde fue, qué hizo, qué es lo que Claro, pasó. eso para cómo los se efectos movió, de ¿verdad? seguimiento sanitario, Exacto. independientemente de la cuestión penal. Sanitario. Ah. Y estamos entonces registrando a estas personas para que una vez que tengamos una mayor calma de este momento de crisis, entonces vamos a analizar las imputaciones O correspondientes. sea, ustedes ya están en conocimiento de estas personas Sí. que comunicaron oficialmente desde el sistema de salud, Sí. estando con coronavirus positivo, Sí. violaron la cuarentena y Sí, salieron. ya. ¿Y a dónde fueron, por ejemplo? No digo el lugar, la zona, digo, ¿qué fueron a hacer? ¿Qué salieron a hacer? Y bueno, y de repente una persona se va a la casa de otra persona para retirar dinero, ¿verdad? O para retirar víveres, por ejemplo. ¿Cuántas son? ¿verdad? Pocas personas, muy pocas. Pero de todas formas es grave. Pero no porque digo, importa, es grave y ese es el caso. Pero hay otro caso que es el peligroso. Más que Más todavía. ¿verdad? Es el caso de aquellas personas que tienen conocimiento de que tuvieron contacto con personas que tienen COVID positivo, sí. que tienen los síntomas del COVID, pero no el análisis positivo, los síntomas, Claro. ¿verdad? Y esas personas ya el Ministerio de Salud ya les visitó, ya les explicó, ¿verdad?, que tiene que estar en cuarentena y viola la cuarentena, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Resulta ser que el Ministerio de Salud nos explicó a nosotros, ¿verdad? Y tenemos la información por escrito, ¿verdad? Porque tuvimos unos casos peculiares, ¿verdad? Donde la persona infectada se le hizo el análisis más o menos en un tiempo de 20 días y al primero y al segundo análisis dio negativo. ¿Verdad? Este análisis, así como el dengue, puede dar un falso negativo. Recién al tercer análisis dio COVID positivo. Pero esta persona tiene todos los síntomas clínicos. Entonces, ya se le alerta y le dice, usted tiene los síntomas clínicos. Aunque su análisis le salga negativo, usted tiene que respetar la cuarentena y tiene una obligación legal. ¿Verdad? Como el caso de la senadora Bajac, Por ejemplo. concretamente, que tenía todos los síntomas. En ese último día de la cuarentena aparecen los síntomas, ella se hace el análisis, va a la sesión del Congreso exponiendo a numerosas personas, no solamente en el Congreso, porque esto sabemos se multiplica y Claro. obviamente hay periodistas afectados, Pero ese camarógrafos caso es más grave afectados. porque ella ninguna vez le dio negativo. Claro. Ella todavía no tenía el resultado. Ella no tenía cuando fue. resultado. por eso. Tenía síntomas y Es el sabía caso. que le hicieron el análisis. Entonces, Claro, es el caso que dice justamente entonces, Teresa. el síntoma, el estudio clínico, ¿verdad? Que el médico realiza, que no recuerdo la palabra técnica, ¿verdad? Es lo relevante, no el análisis. Sí, Claro. el ¿verdad? diagnóstico médico. Médico. El diagnóstico médico, eso es lo real. Y esa es la alerta, ¿verdad? Que esa persona tiene que respetar. Y allí estamos teniendo un pequeño flanco, ¿verdad? ¿Cuál Porque esas personas no están todavía pudiendo ser sujetas de un control
más, Riguroso. más riguroso, porque vamos a estar entonces todos los fiscales y todos los policías apostados en La frente de puerta la de casa cada de una uno. persona. Y eso no se puede. Vamos al a otro hacer lado. un paréntesis del tema de seguridad y vamos Giramos. ahora a hablar el tema de empleo. Me gustaría empezar, ministra, con el tema de los datos que tenemos hoy. ¿Cuántas personas ya habrían perdido su empleo como consecuencia de las medidas que necesariamente estamos adoptando para combatir el COVID? Bueno, Luis, en materia de despido injustificado, nosotros hoy hicimos un corte. Tenemos 800 casos denunciados del 9 de marzo hasta ahora. Estamos hablando de 400 casos más que en febrero. Ya tenemos un parámetro. Ahora, en bajas de IPS, como hasta el 10 de abril tienen tiempo los empleadores de comunicar las bajas del interior, haríamos un corte al 10 de abril para saber el impacto de bajas reales en IPS. Pero sí, ya estamos teniendo un impacto muy, digamos, tangible, que es 800 personas despedidas. Por supuesto, todas ellas ya con incidencia del COVID. Y en bajas todavía en este momento estamos, digamos, en un margen incluso menor que febrero, pero al 10 de abril vamos a poder dar realmente números muy concretos, ¿verdad? Ahora, las denuncias no paran y lo que sí tenemos muchísimas ya son casos, muchos casos de suspensión. Tenemos a hoy más de 500 pedidos. 500 pedidos. 500 empresas que ya pidieron suspensión. 500 empresas. Empresas, con una afectación de 10.000. No 500 cargos. No. ¿Cuántos? 10.000 trabajadores. 10.000 Una trabajadores. afectación ya de 10.000. Estamos realmente saturados, pero sí fortaleciendo el equipo del Ministerio de Trabajo para poder dar respuesta rápida. Ustedes saben que el Gobierno Nacional desde un inicio ha, digamos, creado mecanismos para jugar este partido por tiempos, como decimos nosotros. Hasta fines de marzo nosotros logramos en general que todos los empleadores paguen salario, honren sus obligaciones laborales y hemos, digamos, con las vacaciones remuneradas, el teletrabajo que hemos también implementado a través de resolución y de la ley, el pago de aguinaldo proporcional, en fin, una serie de medidas, un menú, como decimos nosotros, de 8 recetas que hemos puesto a disposición de los empleadores, hemos logrado jugar este primer tiempo y hasta marzo nosotros no tenemos mayores problemas, salvo algunos sectores muy afectados como el de restaurantes, espectáculos públicos, clubes, que ya se cerraron por la resolución 90/20, o sea, ya esa resolución suspendía de hecho las actividades. Entonces, bueno, con esos sectores sí estamos trabajando algunas cositas más profundas ya de suspensión incluso en marzo. Pero la generalidad, ¿qué plantea ahora, Luis? Plantea ya suspensión para abril, porque de hecho las 2 semanas de abril van a estar muertas en general en actividades comerciales y de servicios, sobre todo con las excepciones, por supuesto que están, pero sí ya nos plantean suspensión de aquí en más. Y eso Y sí, por el 3 12, sí, eso sí, el 12 se flexibiliza un poco la cuarentena. Ahí está, porque sí, si la dependemos cosa mucho de se lo que el endurece capitán todavía, diga, ¿verdad? Dependemos mucho de lo que el Ministerio de Salud establezca. Y como ya habló recién el Ministro de Hacienda, la idea original era, digamos, volver de a poco, pero por supuesto estamos a lo que el Ministro diga. Lo importante entender acá es que tenemos un mapa bien desarrollado y una hoja de ruta. Nosotros estamos con los ministerios de trabajo de la región en un equipo, en un trabajo permanente de intercambio de ideas y yo les quiero contar que Paraguay hoy está en el camino correcto, seguramente con muchas más respuestas que construir sin duda con el sector empresarial y de trabajadores. Pero por ejemplo, Paraguay no tiene un seguro de desempleo. Eso es lo que nos diferencia de otros países de la región, sin duda. Porque pequeña todas las diferencia, ¿no? otras medidas fueron adoptadas en forma, digamos, general por todos los países del Cono Sur. Pero ¿qué viene a reemplazar eso, Luis? El sistema de subsidio, que justamente ahora lo implementamos. O sea, Sí. el tema de subsidio a los trabajadores independientes, formales o informales, como lo explicó el Ministro de Hacienda, y los dependientes de MIPYMES, y los trabajadores asalariados formales que también van a recibir ahora el subsidio a través del pago de IPS y a través de las suspensiones que el Ministerio del Trabajo saque, es lo que viene a reemplazar un poco esa ausencia del seguro de desempleo. Entonces, todos los trabajadores van a tener en 2 semanas más, esta semana que viene va a ser de registro. El Ministerio del Trabajo ya quitó resoluciones de suspensión, 25 resoluciones con una afectación de 2.500 trabajadores, ya lo hicimos. Esa lista estamos mandando ya a IPS esta semana y a partir de la semana ya, después de Semana Santa, van a empezar a hacerse esos pagos que Pedro Halley hace un momento explicaba. ¿Qué es lo que queremos? Queremos llegar a los trabajadores, a lo mejor, claro, no con una respuesta 100% completa, porque el salario mínimo completo no va a poder estar ahí, eso lo sabemos, pero a través de una suspensión del contrato laboral, y ahí también quiero ser muy honesta,
Los fondos que están hoy destinados, los 100 millones de dólares, para llegar a ese trabajador dependiente, no da para toda la nómina. Ustedes escucharon que la nómina es de 700.000 personas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros ubicamos en la nómina? 300.000 personas que están en micro, pequeñas y medianas, formales, y de esa manera IPS va a priorizar, no va a dar exclusividad, es decir, hay casos y casos, porque también tenemos, por ejemplo, medianas y grandes empresas demasiado afectadas en el área de turismo, por ejemplo. Entonces, claro, hay que ver y la suspensión también se va estudiando caso por caso. ¿Las suspensiones son por 3 meses? No, las suspensiones tienen un plazo legal de hasta 3 meses, eso lo dice el Código Laboral, pero en realidad, Luis, nosotros estamos trabajando con las empresas y nos van pidiendo de a tramos, es decir, la mayoría de las empresas nos están pidiendo la suspensión hasta mediados de abril, porque es la afectación real que hoy tenemos en mano. No sabemos qué va a pasar a partir del 12. Ahí ellas pueden renovar en todo caso su periodo de suspensión. Pero hoy estamos trabajando en un mapa de marzo se pagaron los salarios, utilizaron las recetas de los empleadores, llegamos a honrar, gracias a todo el esfuerzo que se hizo del gobierno nacional, también estas medidas de la ley de emergencia, más allá del subsidio, lo relevante y lo referente al desalojo, a los cheques sin fondos que pueden no notificarse hasta 3 a la superintendencia, el descuento de los servicios públicos, la exoneración y la posposición de tributos de servicio, todo eso tiene incidencia directa en los trabajadores y en ese empleador al que hoy queremos dar todo el oxígeno para que pueda sostener el empleo. A la ministra Kramer, hace rato le preguntábamos esto al ministro de Hacienda también, pero probablemente el panorama lo tengas más claro porque es tu cartera en particular. ¿Cuál es el tiempo que todavía tienen de oxígeno desde el sector industrial como para decir se puede prolongar esto? Hoy nuestro tope es 13 de abril. Cuando se intentó flexibilizar de algún modo, se generó un escándalo importante que uno igual mira a la calle y dice, ¿quiénes hicieron el escándalo si es que igual hay gente que está en la calle? La pregunta es, ¿cuánto tiempo más de oxígeno tiene el sector de la industria, del comercio, como para soportar esto que está pasando? Dos partes serían las respuestas, o las respuestas serían dos partes. Primero, que el sector industrial es, digamos, en términos generales, menos afectado que el sector servicios y comercios. Primero fue el servicio y comercio el directamente afectado. En el sector industrial, inclusive hasta el día de hoy, hay una gran cadena importante del sector alimento, del sector farmacéutico, del sector de servicios de la salud, que sigue operando a media marcha, pero sigue operando para garantizar lo que el público tiene que saber es que Paraguay está aprovisionado en supermercados y en farmacias, gracias a Dios, porque hay una cadena que todavía está funcionando. Entonces, comercio y servicios son los primeros. Lógicamente, esa peluquería que dejó de recibir a la persona que trabajaba por día, ese comercio al que no le entró nadie, entra ya en cualquiera de estas categorías que hablaba el ministro Benigno, que hablaba la ministra Carla, ¿no? ya sea cuenta propista o ya sea un empleado de IPS, etcétera. A partir de estos distintos escenarios hay distintos, yo siempre digo, el mundo de MIPYMES es tan amplio y tan grande, 90 y pico % del tejido empresarial paraguayo, que no se puede hablar de la misma manera en todos los sentidos. Hay distintos grados, hay distintos sectores, hay sectores más afectados directamente y otros no tanto. Hay otros que se van a poder recuperar apenas, digamos, podamos movilizarnos, apenas nos podamos mover, no sé, a la peluquería, por decirte un ejemplo, ¿sí? Tal vez no 2 veces por semana, pero sí una vez, por dar un ejemplo. Hay otros que no. Hay que ser muy sinceros con eso, ¿sí? Porque uno está dependiendo quizás de una mirada, porque ese empresario tiene que ir a presentarle al banco y a pedirle el dinero al banco, y en eso quiero justamente entrar. ¿Cuál es el oxígeno, me decís vos? No tengo la respuesta porque dependemos de salud y dependemos de un panorama que en el mundo todavía no se tiene. Pero dadas las condiciones actuales, lo que tenemos en este primer paquete es una serie de medidas para que las empresas de distintos tamaños tengan un oxígeno para este primer tramo. Están dadas a través del Banco Central del Paraguay al sistema financiero clásico. ¿En qué forma? Inyección en la AFD de 100.000 millones de dólares. Se quitó todo el encaje legal en dólares primero, luego en guaraníes. Antes de ayer, el Banco Central dio una medida inaudita en la historia económica paraguaya, que es la no provisión de, digamos, de lo que es el crédito por 18 meses e inclusive la refinanciación posible de 60 meses después. ¿Qué quiere decir eso para digamos, en simple? Quiere decir que el banco no va a tener que previsionar esa plata
y tener que resguardarla esa plata, por lo tanto le va a ser más barato poder prestarla a la gente y a 18 meses y luego inclusive a otros 60. Entonces, esa liquidez que hoy va a tener el sistema financiero fue, digamos, increyendo desde hace 10 días hasta llegar a esto que esperamos en estos 2 primeros días, de lunes y martes, más o menos, porque va a haber, los bancos van a funcionar a media. Ustedes ya saben que Banco Central quitó una medida de funcionamiento prácticamente de banca online, pero sí a partir de la siguiente semana. Otras herramientas son crédito agrícola, habilitación, que ese pensamos va a tener 20 millones de inyección, ese está pensado más bien para la micro, ¿sí? Tienen gimnasia para el sector rural, pero también se van a meter en comercio y servicios, pero la micro, ¿sí? Y después está un gran mundo que son las cooperativas, a las que la Agencia Financiera de Desarrollo también le va a hacer de banca de segundo piso. Hay cooperativas con mucha experiencia en MIPYMES. Todo esto sin descuidar a la grande. ¿Y por qué digo esto? No es porque las grandes empresas son muy importantes a la hora de la cadena de pagos. Nosotros le pedimos a las grandes empresas, por favor, no cortar su cadena de pago. Inclusive, si puede adelantar su cadena de pago a las MIPYMES, mejor, porque ahí va a estar haciendo ese movimiento tan necesario para la economía. Entonces, acá el oxígeno nos tenemos que dar primero con las herramientas financieras que el sistema da, más lo que el Estado le está poniendo. Lo bueno es que tenemos un poco más de espalda que otros países, tenemos espalda en nuestras reservas, somos un buen pagador. Pero ministra, si vos tenés la disponibilidad de camas de terapia, sí, y tenés que oxigenar a algún sector en particular así que ya mismo crees es, que hoy está en una situación crítica, ¿cuál sería ese grupo en particular? Cierro en breve esto porque queremos ampliar lo que acaba de tuitear el ministro Mazzoleni. Hoy procesamos 200 muestras, 9 dieron positivas, 5 relacionadas a casos confirmados, 3 del exterior y un contacto con viajero. Lamento informar 2 fallecimientos, 8 internados, el resto en aislamiento domiciliario, total de casos 113. Reiteramos, el ministro nos había confirmado aquí un fallecimiento más. Ahora la información se completa. Son 2 personas más fallecidas, Eso con quiere lo que decir que tenemos 5 cinco fallecidos hasta el momento. Qué fuerte, ¿no? Es realmente fuerte, y sobre todo atendiendo a que se nos viene una semanita en donde la gente por ahí sigue insistiendo en dejar la casa para ir a algún lugar. A lo mejor estas cifras nos conmueven y nos hacen pensar en lo importante que es quedarnos en casa. Sin duda. Quiero Lo más explicar en importante. eso, aprovecho el pie que hiciste para hablar lo que hablamos con la doctora. Resulta que la semana pasada era cómo pagar sueldos. Nuestra discusión del viernes era que la gente estaba llegando a sueldo. Entonces la excepción era cómo hacer para que se pague sueldo, y eso se convirtió lamentablemente en un abuso, ¿sí? Entonces hay empresarios sumamente responsables, no hay que categorizarlos a todos por igual. Hay gente que bajó la guardia, disminuyó, está trabajando a media máquina, la aisló a su gente a su casa. La ministra de Trabajo también trabajó en muchísimos casos, inspecciones de gente que cumplió mandándola a teletrabajo, etcétera, etcétera. Y sin embargo otros que no. Sí. Entonces hubo que hacer una apretada necesaria, sobre todo en esta semana tan crítica, porque era la Semana Santa, digamos, previa a la Semana Santa. Entonces yo quiero, digamos, que se entienda que nosotros desde el sector productivo, del sector del comercio, de la industria, con mucho dolor, estamos por supuesto detrás, como en segunda línea de lo que es salud, que es lo que primero prima. Sabemos que después de este primer embate de lo que es salud vamos a estar, digamos, lo que es la recuperación económica, que va a ser dura, que va a ser fuerte, pero que de todas hemos salido y vamos a poder salir todos juntos. Pero quedan necesarias estas medidas no simpáticas, no agradables. Ayer estuvimos horas y horas, inclusive por teléfono, en teleconferencias, tratando de medir, y no se puede tener todas las excepciones escritas a vida y por haber. Es imposible agarrar cada uno, y todo el mundo se quiere agarrar de ese que falta, ¿verdad? Te llama. Entonces, se trata del sentido común, que no es tan común, se trata de hacer lo que es importante y que nos den tiempo. En esta Semana Santa vamos a trabajar mucho, arduamente, para ver cómo, si el ministro de Salud así lo determina, vamos a ir haciendo digamos, esa apertura poco a poco, ojalá más conscientes, para que pueda inyectarse un poquito de dinero que sume a la ayuda social.
y que también la gente pueda usar estos instrumentos. Dos cositas, Liz. Una primera cuestión que tiene que ver con lo que explicabas hace rato. Acá hay un sector que ha ganado mucha plata en el país, que es el sector financiero. El sector financiero es probablemente el que ha tenido más renta en los últimos años. Las medidas que está tomando en este momento el gobierno son históricas. Encaje legal cero. Estamos en encaje legal cero. Las letras de regulación tienen una tasa de interés las más bajas en la historia. Entonces, se está disponibilizando todos los recursos para que tengan la plata disponible. Estamos hablando de que no van a tener que previsionar refinanciamiento. Te pregunto, ¿está colaborando ese sector? Porque desde las pymes nos llaman todo el tiempo, dicen, nos vamos y no hay. O Es son decir, el muy gobierno dice, está burocráticos el todavía. crédito, pero resulta que la plata no está. Han sido 2 semanas muy complejas, Luis. Yo creo que uno anuncia una cosa, al mismo tiempo, esa misma tarde se están dando regulaciones, todo el mundo se tiene que poner a analizar sus instrumentos. Por eso yo decía en otro lugar que las herramientas se van actualizando por hora, y el sistema financiero, que es un sistema financiero del que nos hemos enorgullecido todos por la solvencia, muy dolorosa, ha costado ese sistema financiero que sea fuerte y duro. Hoy está mirando un poco lo que decías vos, Santiago, ¿verdad? Está mirando algo muy crítico. ¿A quién le va a dar el oxígeno? ¿Eh? ¿A quién le da la cama de terapia? ¿A quién le da la cama de terapia que tiene más posibilidades de recuperarse para poder traccionar, llevar adelante la economía? Entonces, de eso se trata. Entonces, hay sectores que tienen más posibilidades y hay otros que hay que ayudarlos de una manera quizás más asistencialista. Claro, un ejemplo, el sector entretenimiento dice, hoy nosotros estamos fundidos, tienen pero en contrapartida, si uno mira cómo flexibilizar, no van a poder volver los conciertos por un buen tiempo, ¿verdad? Pero probablemente se reconviertan, Ahí, Santiago, lo importante es que también nosotros lo que hicimos es construir una serie de medidas, entre ellas la del Banco Nacional de Fomento, que es nueva, que es digamos, al lado de lo que es el crédito agrícola y la habilitación, pero con un fin específico. O sea, ahora todavía ni siquiera hablamos de reactivación, hablamos de sostener el empleo. Porque todo lo que está pensando hoy es para no soltarle al trabajador, porque lo que no podemos tener ahora es gente sin recursos, una explosión social que incluso nos lleve a no tener aislamiento. O sea, acá tenemos que entender que hoy la prioridad es sostenerle al trabajador. Claro que vamos a construir más y nuevas herramientas en lo que es la reactivación, pero ¿qué hoy nos preocupa del sector de espectáculo? No estamos todavía pensando cuándo nos van a poder volver a hacerse espectáculo, porque entendemos que no va a ser en un tiempo prudencial. Lo que nos importa y nos interesa, y por eso creamos estas herramientas de financiación entre todos y desde el equipo económico, para que sostenga el empleo, para que no le suelte al trabajador. Y luego sí pensar en una reactivación ya a más largo plazo. Una cuestión que no se dice, pero está implícito. Todo está preparado para aguantar hasta el 12 de abril, más o menos. O sea, yo creo que a partir del 12 de abril es evidente que van a empezar a soltar. Vamos a suponer que no sea el 12 de abril. Lo que sí es cierto, la pandemia va a durar en tanto dure el invierno. Es imposible que aguantemos nosotros todo el invierno. O sea, en algún momento esto se va a empezar a abrir y vamos a convivir con el virus. Entonces, pregunto, Liz, quiero ir a eso, ¿verdad? Nos estamos preparando para lo que va a suponer volver a la actividad económica gradualmente con el virus. Es decir, no sé, sala de cine es para 30, pueden entrar 5. Es lo que hablábamos Restaurantes pueden entrar 3. Es decir,